Nosotros les vamos a hablar de los capacitores e inductores en sus fases de carga y de descarga. Para empezar, vamos a empezar qué es un capacitor. Un capacitor es un dispositivo eléctrico pasivo en el cual se almacena la energía en su campo eléctrico, en pocas palabras. Ahora vamos a hablar de las fases de la carga de un capacitor y para esto vamos a utilizar estas figuras como ejemplos, o estos circuitos como ejemplos para poder definir bien qué es lo que pasa. Para la parte de la carga del capacitor, consideramos la figura 1, en este caso va a ser esta, y en esta vamos a comenzar con lo que es que supondremos que el condensador o capacitor está inicialmente descargado. Si cerramos el interruptor, se observará el paso de la corriente y se empezará a cargarse el capacitor, de forma que una vez alcanzada la carga máxima, la corriente del circuito es cero, y aplicando la ley de mallas de Kirchhoff, obtendremos que la fuerza electromotriz es igual a la intensidad por la resistencia menos la carga eléctrica del capacitor entre su capacidad, sería igual a cero. Para calcular la carga de la intensidad de la corriente en función del tiempo es necesario derivar la ecuación anterior con respecto al tiempo, de forma que así nos quedaría la ecuación, y ya sustituyendo queda la resistencia, la diferencia de la intensidad del tiempo. Ya está. En la última expresión de la ecuación diferencial ordinaria del primer nivel, en el que la intensidad por el tiempo se resuelve fácilmente por separación de variables, por lo que nos quedaría la fórmula así. Intensidad, el tiempo que es cero, y la diferencia de intensidad por las derivadas, donde hemos usado la intensidad del tiempo como variables de integración para evitar su concordancia simbólica con los límites de integración. En el instante inicial, que es el tiempo cero, que es igual a cero, la carga del condensador es nula y se concluye que la intensidad es igual a cero, que es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia. Resolviendo las integrales de la ecuación anterior, se llega a esta fórmula, que es la carga del capacitor es cualquiera instante se obtiene integrando la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Como en tiempo es cero, la carga del condensador va a ser cero. Y se tiene que, esta fórmula, la intensidad de corriente y la diferencia potencial, entonces será esta. Intensidad por tiempo entre fuerza electromotriz, entre la resistencia por E, entre el tiempo y la resistencia del capacitor. Y en esta aquí en estas gráficas podemos evaluar la intensidad instantánea en el circuito de la diferencia y el potencial en el condensador durante el proceso de la carga, y ahí se ve. Esta de aquí es la intensidad de corriente, esta. Y la de al lado es la diferencia de potencial. Ahora vamos con la descarga de un capacitor. Consideramos ahora para esta la figura 2, que en este punto va a ser esta. En esta es donde el capacitor está inicialmente cargado y al cerrar el interruptor del condensador comienza a descargarse a través de la resistencia. Aplicando la ley de mallas de Kirchhoff, vamos a obtener que la intensidad por la que pasa el circuito es igual a la rapidez con la que se disminuye la carga del condensador. Y sustituyéndolo nos queda así. La, la resistencia entre la diferencia de cargas del tiempo y entre la rapidez en la que disminuye la carga del condensador. Y ahora integrando de la misma forma que en la caso anterior, entre el instante inicial del proceso de la descarga, que es el tiempo cero igual a cero, con Q0 igual a Q0 y cualquier otro instante, obtenemos que la carga del condensador con respecto del tiempo nos queda así. Y la intensidad de corriente y la diferencia de potencial en los bordes del condensador se obtiene fácilmente así, con estas fórmulas.
Y aquí vamos a ver la evolución de igual que la misma parte anterior, la intensidad instantánea del circuito con la diferencia de potencial. Esta es la intensidad y esta es la diferencia de potencial, mientras se hace el proceso de descarga. Van disminuyendo poco a poco. Fase de carga y descarga de un inductor. Para empezar, me gustaría explicar qué es un inductor. Y como el nombre indica, es un componente eléctrico que produce inducción. Concretamente, induce un campo magnético cuando es atravesado por una corriente. También se le llama bobina o solenoide. Funcionamiento. El inductor consiste de un embobinado alrededor de un soporte metálico al que se le dan ciertas vueltas con un alambre barnizado que se llaman espiras. El número de vueltas en el embobinado se utiliza para aumentar la capacidad de aumentar corriente, o mejor conocida como inductancia. Fase de carga de un inductor. El inductor es un componente contrario al resistor, en el cual hay un paso instantáneo de corriente cuando se aplica voltaje, donde la corriente es generada de forma paulatina mientras se aplica voltaje al mismo. De esta manera, el inductor se toma como un componente que almacena corriente. Así el voltaje tarda cierto tiempo en llegar a su valor máximo. Fase de descarga de un inductor. Es parecida a la de carga, pero inversa. Si al inductor se le quita el voltaje aplicado, entonces el inductor comienza a dejar ir la corriente. O sea, el inductor empieza a descargarse de forma paulatina. La corriente en el inductor tarda cierto tiempo en llegar a su valor mínimo, lo que se conoce como el tiempo de descarga para un inductor. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención.